Así que ahora con la tecnología moderna, todos damos por sentado que es fácil ir de un lugar a otro sin importar la distancia que estemos viajando, pero nos ha tomado mucho tiempo llegar a este punto. A lo largo de los siglos se han creado varios dispositivos para hacer nuestra navegación mucho más fácil. Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a explorar los 15 mejores inventos de navegación. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 15. La brújula. Probablemente la ayuda de navegación más reconocible y ampliamente utilizada de todas es la brújula, que se cree que se originó por primera vez en China durante la dinastía Han, entre el 202 a.C. y el 220 después de Cristo. Las primeras se fabricaron utilizando piedras de carga, que son piezas naturalmente magnetizadas de magnetita mineral, y aunque los adivinos chinos comenzaron a usar estas piedras de carga en una práctica de adivinación, la dinastía pronto se dio cuenta de su potencial para la navegación. 1000 años más tarde, los chinos habían desarrollado una versión más avanzada utilizando una aguja magnetizada que flotaba en el agua y apuntaba de norte a sur. No estaba del todo claro cómo llegó la brújula a Occidente, pero se cree ampliamente que los comerciantes árabes a través de la ruta de la seda y la ruta marítima, las rutas llevaron el conocimiento del dispositivo a Europa en el siglo XII. Los marineros europeos usaban brújulas, mejorando significativamente su capacidad de navegar en el mar, reduciendo la dependencia de puntos de referencia y objetos celestes que a menudo estaban oscurecidos por las condiciones climáticas. Número 14. Piloto automático. El piloto automático es ahora una tecnología vital que se utiliza para ayudar a guiar aviones, vehículos e incluso naves espaciales, y su introducción hizo que la navegación, especialmente a través de largas distancias, fuera de barcos mucho más sencilla y segura. Es un término que se refiere a varios sistemas que están diseñados para realizar tareas de navegación complejas, con muy poca intervención humana. Y el primero se remonta a 1912. Fue entonces cuando Lawrence Sperry demostró el primer sistema de piloto automático giroscópico para aviones que utilizan giroscopios para mantener el rumbo de una aeronave y la altitud, lo que permitió a los pilotos concentrarse en otras tareas o incluso descansar. Redujo significativamente la carga de trabajo del piloto y como resultado mejoró proporcionalmente la seguridad. Los aviones modernos utilizan pilotos automáticos convenientes para manejar casi todas las fases del vuelo y utilizan una combinación de giroscopios, acelerómetros y otros sensores para monitorear y controlar la posición de la aeronave, la velocidad y la altitud. Pueden seguir rutas de vuelo predefinidas, ajustarse al viento y el clima e incluso ejecutar maniobras de emergencia si es necesario. Número 13. El sextante. El sextante es uno de los dispositivos más famosos en la historia de la navegación y después de ser inventado en el siglo XVIII, brindó a los marineros una forma increíblemente precisa de determinar su longitud y latitud. Estos instrumentos se utilizan para medir el ángulo entre dos objetos visibles como el horizonte y un cuerpo celeste como el sol, la luna o una estrella. Para hacer esto, el sextante está diseñado de una manera que le permite reflejar la luz usando espejos y permite al observador traer la imagen del cuerpo celeste que están midiendo hasta la línea del horizonte. La invención de este dispositivo se atribuye a dos personas que trabajaban independientemente una de otra: John Hadley, el matemático inglés, y Thomas Godfrey, un inventor estadounidense. Desarrollaron sus versiones del instrumento alrededor de la década de 1730 y el diseño de Hadley se volvió más utilizado y presentaba un brazo índice ajustable, una serie de espejos y un arco graduado, lo que permitió a los navegantes medir ángulos con una precisión extremadamente alta. Les permitió calcular su posición exacta en el mar, midiendo el ángulo entre el horizonte y el sol al mediodía. Podían determinar su latitud, y para la longitud, compararían la hora local de un evento celeste con la hora en que sabían que estaba sucediendo en otro lugar. Número 12. Cartas de varilla. Las cartas de varilla eran una forma de herramienta de navegación que utilizaban los navegantes en las Islas Marshall en el Océano Pacífico, y a diferencia de todo lo que nadie había desarrollado,
Eran cartas hechas de palos, conchas y fibras, y eran tan precisas que les permitían viajar a través de las vastas extensiones del océano con gran precisión, mucho antes de que las tecnologías de navegación occidentales llegaran a la región. Las Islas Marshall se componen de alrededor de 29 hoyos y 5 islas repartidas en un área enorme, que planteaban un desafío de navegación significativo. El pueblo Marshall desarrolló esta carta de palo para ayudar en sus viajes entre islas. No eran mapas convencionales, sino que eran dispositivos neumónicos que representaban los patrones de olas, corrientes y otros fenómenos marítimos que se podían encontrar en sus aguas. Había varios tipos de estos gráficos de barras, cada uno de los cuales tenía un propósito específico. Las cartas de varillas se usaban para entrenar y enseñar los principios de la navegación por olas. Estaba compuesto por un diseño geométrico simple que mostraba la interacción del oleaje del océano. Las mismas cubrían grandes secciones de las Islas Marshall y representaba los principales patrones de oleaje del océano y las posiciones de las islas. Número 11. Ecosondeo. Una de las mayores causas de naufragios en todo el mundo fue durante siglos el peligro de correr en tierra, especialmente en climas tormentosos. Era prácticamente imposible saber qué tan profunda es el agua en la que se navega, y con la capacidad del mar para cambiar con el tiempo, no se podía confiar completamente en las cartas. La única forma en que los marineros podían tomar lecturas regulares era con líneas de plomo, lo que implica dejar caer una línea ponderada marcada con una medida de profundidad y anotar la profundidad donde el peso toca el fondo del mar. Este proceso consumía mucho tiempo y ralentizaba el progreso, especialmente en aguas profundas o cuando eran necesarias lecturas frecuentes de profundidad. Hoy en día existen ecosondas que utilizan ondas sonoras para medir la profundidad del agua y detectar obstáculos submarinos, y han mejorado significativamente nuestra seguridad y eficiencia en los viajes marítimos. El principio de cómo funciona una ecosonda es bastante sencillo. Un transductor emite un pulso de sonido que viaja a través del agua, se refleja en el fondo marino o en un objeto y regresa al transductor, midiendo el tiempo que tarda el eco en regresar y conociendo la velocidad del sonido en el agua, que es alrededor de 4.900 pies o aproximadamente 1.500 ms. El dispositivo calcula la distancia al objeto o al fondo marino. Esta información se muestra en tiempo real, permitiendo a los navegantes monitorear la profundidad del agua. Las primeras versiones se introdujeron a principios del siglo XX, luego de su desarrollo por parte de los alemanes. Número 10. Tableta de bordos. La tableta de bordos es un dispositivo simple pero inteligente que solían usar los marineros para registrar la velocidad y dirección del barco durante su guardia, y ayudaba a obtener resultados mucho más precisos para la navegación en viajes largos. Es esencialmente una tabla de madera con una serie de agujeros y clavijas. La parte superior de la tabla tiene un patrón circular que representa los puntos de la brújula divididos en 32 secciones que corresponden a las direcciones de la brújula. Debajo hay 2 agujeros que se utilizan para registrar la velocidad del barco. La fila superior generalmente se divide en incrementos de media hora, mientras que la fila inferior registra la velocidad en nudos. Usar una tableta de bordos fue bastante sencillo, y cada media hora el timonel o navegante del barco anotaría el rumbo y la velocidad del barco. Se colocaría una clavija en el orificio de la brújula para mostrar la dirección, y otra clavija se colocaría en el orificio correspondiente a la velocidad del barco. Durante el transcurso de la guardia, estas clavijas crearon un registro del rumbo y la velocidad del barco, que luego podría ser utilizado para trazar la posición del barco en una carta. Uno de los mayores beneficios de la tableta de bordos era su capacidad de proporcionar registros interpretables continuos del viaje del barco. Número 9. Cronómetro. El cronómetro fue un invento innovador para los marineros. Les dio una forma confiable de calcular su longitud en el mar. Esto se había convertido en un problema importante para las primeras tarifas marítimas, ya que si bien la latitud se podía calcular fácilmente usando la posición del sol o la longitud de las estrellas, requería conocer la hora exacta en un lugar conocido, generalmente en Greenwich. Mientras tanto, conocer la hora local en la posición actual del barco, antes de que los métodos del cronómetro,
como la navegación a estima y la navegación celestial, fueran imprecisos y a menudo conducían a importantes errores de navegación. Los primeros cronómetros marinos fueron diseñados por John Harrison, un carpintero inglés y fabricante de relojes automáticos. Dedicó su vida a resolver el problema de la longitud y después de varias versiones lo logró con este cuarto modelo conocido como H4 en 1761. A diferencia de los dispositivos de cronometraje anteriores de Harrison, el cronómetro mantuvo una precisión excepcional a pesar del movimiento del barco y las variaciones de temperatura y humedad que interferirían con el funcionamiento de otros diseños de relojes. El cronómetro H4 parecía un reloj de bolsillo grande y tenía una serie de características innovadoras. Harrison usó un volante con compensación de temperatura y un mecanismo de escape avanzado para garantizar que el dispositivo mantuviera la hora exacta. Esto significaba que los marineros podían calcular su longitud dentro de unas pocas millas náuticas, lo cual fue una mejora importante con respecto a los métodos anteriores que marcaron la diferencia entre el éxito o el fracaso de un viaje. Número 8. Radar. El radar, que significa detección y alcance por radio, se considera más comúnmente como una forma de detectar aeronaves debido a su importancia en la guerra, pero también tuvo un gran impacto en la forma en que los barcos pueden navegar. Se desarrolló a principios del siglo XX y cambió la forma en que los navegantes pueden detectar, identificar y evitar obstáculos proporcionando datos en tiempo real. La forma básica en que funciona el radar es transmitiendo ondas de radio y luego analizando los ecos que regresan después de rebotar en los objetos. Un sistema de radar se compone de un transmisor que envía ondas de radio y un receptor que capta las señales reflejadas, calculando el tiempo que tardan las ondas de radio en regresar y la intensidad de la señal de retorno. Los sistemas de radar pueden determinar la distancia, la velocidad y a veces la forma de los objetos. El radar de navegación marítima es indispensable. Proporciona a los marineros un medio en tiempo real para detectar otras masas de tierra y peligros en cualquier clima. Es crucial en condiciones de mala visibilidad, como niebla, lluvia intensa o durante la noche, y permite a los barcos navegar con seguridad a través de aguas congestionadas. Estos sistemas pueden calcular la distancia más cercana, el punto de aproximación, y ayuda a los navegantes a tomar decisiones informadas en la aviación. El radar es igualmente importante. Permite a los controladores de tráfico aéreo monitorear y gestionar el movimiento de las aeronaves en un espacio aéreo controlado, garantizando la seguridad. Número 7. Las luces de navegación. Cuando vea un barco o un avión, especialmente de noche, verá luces de colores conocidas como luces de navegación o luces de marcha. Son características críticas que brindan señales visuales para ayudar a identificar la posición, el rumbo y el estado de embarcaciones y aeronaves, especialmente durante condiciones de baja visibilidad como niebla o mal tiempo. El uso de luces de navegación se rige por regulaciones internacionales para evitar colisiones y garantizar el flujo seguro del tráfico en vías navegables y espacios aéreos transitados en los mares. Las luces son esenciales para comunicar la presencia y las intenciones de una embarcación a otros marineros. Estas incluyen una luz roja en el lado de babor o en el lado izquierdo, una luz verde en el estribor o en el lado derecho, una luz de popa blanca en la parte trasera y un faro de mástil blanco en la parte delantera. Luego ayudan a otros a determinar la dirección hacia la que se dirige un barco y su posición relativa. Por ejemplo, si ve una luz roja, sabrá que el otro barco se está acercando por estribor y debe ceder el paso. De manera similar, ver una luz verde le indica que el barco que se aproxima está en el lado de babor y debe mantener su rumbo en la aviación. Las luces de navegación funcionan de manera similar, ayudando a los pilotos a mantener el conocimiento de la situación y evitar colisiones en el aire. Número 6. El astrolabio. El astrolabio era un antiguo instrumento astronómico que permite determinar la posición y altura de las estrellas sobre el cielo. La palabra astrolabio procede etimológicamente del griego que puede traducirse como buscador de estrellas.
El astrolabio era usado por los navegantes, astrónomos y científicos en general para localizar los astros y observar su movimiento, para determinar la hora a partir de la latitud o, viceversa, para averiguar la latitud conociendo la hora. También sirve para medir distancias por triangulación. Los navegantes musulmanes a menudo lo usaban también para calcular el horario de oración y localizar la dirección de la Meca. Durante los siglos XVI a XVIII fue utilizado como el principal instrumento de navegación marítima hasta la invención del sextante en 1750. En algunos astrolabios también aparece un cuadro de sombras en la parte posterior, un tipo de grabados desarrollado por astrólogos musulmanes del siglo IX. Los dispositivos de la tradición griega antigua solo tenían escalas de altitud en la parte posterior de los dispositivos. El cuadro de sombras se utilizaba para calcular, a través de la longitud de sombra de un objeto y de la altitud del Sol, la altura de ese mismo objeto, lo que permitía su aplicación en la práctica de la topografía. Número 5. El AIS. AIS corresponde a las siglas anglosajonas, Sistema de Identificación Automática. El objetivo fundamental del sistema AIS es permitir a los buques comunicar su posición y otras informaciones relevantes para que otros buques o estaciones puedan conocerla y evitar colisiones. Es importante saber que la pantalla del AIS no es un reflejo fiel de la realidad, ya que un buque militar no está obligado al uso del sistema, que el equipo de una embarcación puede estar fuera de servicio. Por tanto, puede existir un riesgo de abordaje y no advertirse en la pantalla de este equipo. Los sistemas existentes con anterioridad eran el radar, la comunicación por radio, los avisos sonoros, los avisos visuales y más modernamente la comunicación vía satélite. Número 4. Corredora. En náutica, una corredera es un aparato destinado a conocer la velocidad de una embarcación. La corredera tradicional española era una tablilla de madera con forma de arco gótico y lastrada con plomo en su borde inferior para que flotase vertical en el agua. La corredera anglosajona tenía dos lados rectos y el lado inferior curvo, de modo que asemejaba un sector circular. Por lo demás, su uso y funcionamiento eran iguales. Iba sujeta en las tres esquinas por tres cordeles que se juntaban a cierta distancia y que iban unidos al cordel de la corredera, que iba enrollado en un carretel que se podía sujetar de forma que girara libremente para medir la velocidad en nudos del buque en relación con el agua. Los dos cordeles inferiores de la corredera iban bien sujetos, pero el superior iba encajado en la corredera con una cuña de forma que el súbito tirón la desprendía y la corredera quedaba horizontal en el agua y se hacía más fácil la recuperación a bordo. La duración de la ampolleta era de medio minuto más o menos, por lo que, dado que una hora tiene 120 medios minutos, la distancia entre nudos es de 1852 metros dividido entre 120. Es decir, que los nudos estaban espaciados 15,43 metros. La distancia exacta entre nudos se calculaba para cada ampolleta en particular. Para una ampolleta de 30 segundos, los nudos que estaban separados, uno dividido entre 120 de milla, y como 30 segundos es uno dividido entre 120 de hora, se podía establecer fácilmente la velocidad a la hora en millas por hora. Número 3. El LORAN. LORAN es un sistema de ayuda a la navegación electrónico hiperbólico que utiliza el intervalo transcurrido entre la recepción de señales de radio transmitidas desde tres o más transmisores para determinar la posición del receptor. La versión más moderna es LORAN-C, que funciona en frecuencias del espectro electromagnético entre 90 y 100 kHz. Con una señal multipulso, habitualmente 9 para las maestras y 8 para las esclavas o estaciones de referencia. El sistema LORAN es utilizado en muchos países, entre ellos los Estados Unidos de América, Japón y varios países europeos. Rusia utiliza un sistema casi idéntico llamado Chaika, que usa la misma banda de frecuencias. El uso de LORAN está decayendo rápidamente, siendo reemplazado por GPS, según el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Eliminando las torres LORAN-C,
se ahorrarían 36 millones de dólares en 2010 y 190 millones de dólares en un plazo de 5 años. Esto terminaría con 256 trabajos que dependen de la Guardia Costera de Estados Unidos. Por ello, el 8 de febrero de 2010 Estados Unidos canceló definitivamente el sistema, manteniendo tan solo las cadenas compartidas con Rusia y Canadá, hasta que los acuerdos bilaterales cesen. Esto presupone la desaparición del ELORAN de Reino Unido antes de su nacimiento, puesto que estaba fundamentado en los mismos sistemas. Número 2. Pentagrama transversal y posterior. El pentagrama transversal y posterior son dos dispositivos históricos que se usaron en la navegación para medir el ángulo entre un cuerpo celeste como el Sol o una estrella y el horizonte. Estas herramientas se usaron para determinar la latitud y permitieron a los primeros exploradores navegar a través de vastos océanos. El bastón transversal, también conocido como bastón de Jacob, fue uno de los primeros instrumentos utilizados para este propósito. Está compuesto por una varilla larga de madera con una pieza transversal perpendicular que puede deslizarse a lo largo de la varilla. El navegante sostenía el bastón a la vez y movía la pieza transversal hasta que la parte superior de la pieza transversal esté alineada con el cuerpo celeste y la parte inferior alineada con el horizonte. El ángulo entre los dos puntos podría leerse en una escala en la varilla que indica la altitud del cuerpo celeste de este instrumento. Era relativamente simple de construir y usar, lo que lo hacía accesible a marineros de diversos niveles, pero tenía un problema importante. El usuario tenía que mirar directamente al sol para tomar una medición que podría provocar daños oculares y lecturas inexactas. Para superar este problema, el bastón fue desarrollado a principios del siglo XVII por el navegante inglés John Davis. Número 1. GPS. El sistema de posicionamiento global. GPS es un sistema de navegación basado en satélites que ha cambiado completamente la forma en que navegamos y entendemos nuestro mundo. Es la tecnología de navegación más avanzada que está disponible para la mayoría de nosotros y ha dejado obsoletos a la mayoría de los demás dispositivos, desarrollados originalmente por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El sistema proporciona información precisa sobre la ubicación y la hora a los usuarios en cualquier lugar de la Tierra, independientemente de las condiciones climáticas o la hora del día. El concepto de GPS se remonta al lanzamiento del satélite soviético Sputnik en 1957, que demostró que las señales podrían usarse para determinar una ubicación precisa en la Tierra. Basándose en esta idea, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos inició el desarrollo del sistema GPS en la década de 1970. El primer satélite se lanzó en 1978 y el sistema entró en pleno funcionamiento en 1995. El GPS funciona a través de una red de al menos 24 satélites que orbitan la Tierra a una altitud de alrededor de 20.200 kilómetros. Estos satélites transmiten continuamente señales que contienen su hora y posición actuales. El receptor GPS en el suelo recoge señales de múltiples satélites y utiliza el tiempo que tarda cada señal en llegar al receptor para calcular su distancia desde cada satélite triangulando. El receptor puede determinar su ubicación precisa, a menudo dentro de unos pocos pies. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!